¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal. Desde este rincón de la Patagonia, allí donde haya un acceso libre a Internet, en el mundo libre y desarrollado, allí estamos nosotros con nuestra web y nuestro programa de reportajes. Yo calculo que hace 35 años aproximadamente, 35 años aproximadamente, un amigo me dice, acabo de casarme, y me empezó a hablar de su esposa, y me hablaba tan bien, claro, recién se casaba, estaba enamorado, estaba asombrado por la inteligencia de su esposa, y me dice, mi esposa, le digo, ¿quién es tu esposa? Fulana de tal. Y dice, medalla de oro en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Odontología, es odontóloga. Dije, uy, la voy a probar, medalla de oro debe saber. A partir de ese momento empecé a atenderme con esa odontóloga. Hasta el día de hoy sigue atendiéndome, más allá de ser mi odontóloga, nos hemos hecho grandes amigos, y con un vínculo muy especial, muy espiritual, que ha llevado a que evolucionemos juntos, cada uno de sus caminos respectivos, y ella hoy nos va a contar cómo ha evolucionado de esa odontología, desde esa odontóloga, medalla de oro en la Facultad de Odontología de la UBA, a lo que hace hoy es que mucho más que odontología, es una mirada holística, no solo sobre la odontología, sino sobre el ser en sí mismo. No sé si es muy pretencioso, Liliana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, amiga, ¿podemos decir así? Sí, claro que sí. ¿Cuánto hace que te recibiste? ¿30 y? 37 años, va a ser ahora el 26 de noviembre. Claro, pero te iniciaste mirando las piezas dentales, estudiando sobre la dentadura o la odontología, y tu curiosidad te llevó por lugares... Sí, soy extremadamente curiosa. Claro, me empujaste a mí también a hacer cosas muy raras, en algún momento muy interesantes. Compartimos el instructorado de metaquinesis. Sí, y después hicimos, cada uno siguió sus caminos, siempre curioseando, ¿no? A la humanidad, al ser humano. Intercambiándonos también lo que íbamos, claro. Cada uno. Aparte, cada 6 meses cada 6 meses me tenés sentada en el consultorio, y yo con la boca abierta y vos me contás. Y yo aprovecho a hablar y vos no podés salir. Después sí la seguimos con algún café de por medio. Pero arrancaste mirando la odontología y hoy la mirás de una manera tan integral. Sí, en realidad lo que me pasó, bueno, esto de que yo digo integrar para sanar, en realidad siempre me gustó todo lo que tiene que ver con el ser, ¿no? Con el ser, con todo lo que significa. Con la parte física, mental y espiritual, que para mí no son diferentes partes. Yo digo que es un entretejido, es un solo ovillo todo eso. Y bueno, empecé seguramente por una motivación personal y una necesidad personal, como uno arranca con todas estas disciplinas o herramientas que nos llevan a conocernos mejor, ¿no? Y finalmente, después de casi 30 años de hacer un recorrido por diferentes disciplinas que tienen que ver con esto, logré como integrarlas primero dentro mío. Las integré, se me integraron, me di cuenta que es todo lo mismo. Todo parte de una sola cosa, claro. ¿no? De una gran argamasa Tal cósmica. Cual. Así es, cósmica. Entonces, esto de así como es arriba, es abajo, también podemos decir como es adentro, es afuera. Es afuera. Y todo tiende a la integración de todas las partes. Existe algo que se llama biodescodificación odontológica, o sea, sí. Una mirada de la odontología que va más allá de la pieza en sí mismo y de la posición que tiene. Sí, en realidad, mira, la verdad que biodecodificación fue tal vez de las últimas cuestiones que indagué, que aprendí, que me formé, y eso, junto con terapia craniosacra, me ayudó a integrar todos mis otros intereses que parecían como un poco descolgados, ¿no? También soy profesora de meditación, que así que tiene que ver. Teofísica. Todo tiene que ver, sí, teosofía. Teosofía. Todo tiene que ver. Y bueno, ver esto, ¿no? De aprender a mirar la boca no solamente como una parte del cuerpo, sino como, en el caso específico de los dientes, ellos expresan emoción. Y ¿La boca y los dientes expresan emociones? Los dientes específicamente. Y además todo con una lógica biológica. A mí me encanta ir a las causas primeras y a la biología de las cosas. Y a la biología de las cosas, a la fisiología. Y la verdad que cuando empecé a estudiar biodecodificación odontológica, dije un poco con desconfianza, digo, a ver, ¿qué están queriendo vender con esto, ¿no? Pero al poquito recordar que todo el sistema nervioso, cerebro, médula, todos los filetes,
también la piel y el esmalte dental comparten el mismo origen embriológico, ya me resultó interesante. Y esto te lo, entre comillas, vendían odontólogos que se habían adentrado, estaban buceando en la biodecodificación odontológica. El primero fue Christian Beyer, que fue como el que arranca con Corbera, y mi profesor, que es Fabián Broto, es discípulo de Christian Beyer, y a mí me gusta especialmente él porque tiene toda una mirada muy filosófica y muy psicológica, además, ¿no? Él también estudió psiconeuroinmuno, entonces es como que vamos permanentemente comparando conocimientos y llevándolos a la práctica y experimentándolos. Entonces, estamos hablando con una odontóloga, porque vos seguís atendiendo pacientes, seguís sentando pacientes en tu sillón, pero cuando vos mirás una pieza dental, cuando vos mirás una caries, cuando vos mirás una encía, me cambió la mirada completamente. Estás mirando mucho más allá de lo que cualquier odontólogo, excelente odontólogo que fuere, si no tiene esta mirada, no podría sumergirse en esta... Mira, hay algo que yo creo que compartimos todos los colegas, tal vez sin tener la certeza o el conocimiento, pero hay cosas que a todos en su momento nos llamaban la atención. Por ejemplo, yo me acuerdo de estar en la facultad y ver que en una boca solamente tuviera una caries en un premolar derecho y la misma caries en la misma cara del diente en el premolar del otro lado, en el colateral. Eso era como un poco raro. Es curiosidad. Es curioso. ¿Y tiene explicación? Y no tenía explicación desde la odontología clásica, ¿no? Te decían, bueno, ahí se retiene placa, pero ¿por qué justo? ¿Por qué? Claro. Y a mí, la verdad que la primera razón que le encontré algo de lógica fue con biodental, que se explica que ante un conflicto, ante una situación conflictual, ante un obstáculo, en general, los humanos vamos a ir a enfrentarnos con ese conflicto a través de dos dinámicas. Con la dinámica masculina, que vamos a tratar como de correr eso que nos molesta. Ajá. Y si no podemos, comparamos las potencias con ese conflicto y con nuestros recursos. Cuando no podemos, terminamos por adaptarnos a ese obstáculo. ¿Y ¿sí? en este caso? Y en este caso, entonces, me explicaba que... ¿La placa qué sería? No la placa, sino que, la placa es indispensable para que se produzca una caries. Por supuesto también que esa placa tenga un alimento, como son los hidratos de carbono, pero ¿por qué justo en esa pieza? Bueno, la razón sería que además hay una despolarización en el esmalte dental, que esa despolarización lo hace vulnerable, permeable. Una despolarización. Mirá la explicación. Es una explicación es eléctrica, física. Es que nuestro organismo es absolutamente eléctrico, o sea, todo funciona por electricidad. Por eso te hacen un electroencefalograma, un electrocardiograma, un electromiograma. ¿Y no es verso entonces decir que también es cuántico eso? Sí, físico. Bueno, la cuántica es una parte de la física, ¿no? Tal vez la más chiquitísima, pero sí, claro, sí, es que somos, el universo es cuántico. La posición de... Discúlpame, pero para que quede claro esto de por qué la misma pieza, ¿sí? Y por qué de un lado y del otro. Bueno, cada pieza dental tiene que ver con un arquetipo a nivel del inconsciente. Y eso tiene que ver con el momento en que se forma esa pieza, con el momento en que erupciona esa pieza, ¿sí? Bueno, específicamente en el caso de los premolares, por ejemplo, los primeros premolares tienen que ver con la emocionalidad. Y entonces, cuando hay un conflicto que tiene que ver con ese arquetipo, vamos a ir a enfrentarnos con ese conflicto generalmente desde una dinámica masculina, que es la del ir hacia. Y si no podemos con eso, entonces no nos queda otra que adaptarnos a ese obstáculo. Ajá. Entonces ahí se pondría en marcha la dinámica femenina, la de recibir. Bien. Como para que quede la idea sí, claro. cerrada. Y hay una explicación más allá de lo estrictamente físico de por qué algunos dientes toman una posición no convencional y otros sí. También. Tiene una explicación, no una explicación mecánica, sino una explicación más allá de lo mecánico. Durante mucho tiempo yo me peleaba un poco con eso porque también, yo hago una clase de MyoBrace, que significa músculo bracket y que es una reeducación funcional, ¿sí? Entonces, yo tengo muy claro que
que las piezas van a quedar en determinada posición por la acción de los tejidos blandos, de la respiración y de los hábitos. Pero después me di cuenta que eso no riñe con la otra explicación, porque justamente... ¿Con cuál? ¿Con la mecánica? No, con la física. Con la física. O con esto de que específicamente en el caso de ortodoncia, o sea, de la posición de los dientes, con los problemas ortodóncicos, perdón, las posiciones de los dientes nos hablan mucho del árbol genealógico, ¿sí? O sea, puede haber un conflicto que se hereda a través de nuestros ancestros y que determina, por ejemplo, que tal pieza es mejor que no esté contactando con el antagonista, porque además cuando las dos piezas se ponen en contacto se cierra un circuito eléctrico y ese switch va a hacer va a provocar ¿cómo decirte? A nivel cerebral se cierra, eléctrica, claro, hay una descarga eléctrica, exactamente. Entonces, eso no te lo explica la mecánica ortodóntica, que cuando vos vas al ortodoncista y te dice, bueno, yo te voy a acomodar los dientes con estos aparatos y te los voy a poner. Eso es por un rato, entonces, sin entrar en atacar no voy a atacar a nadie, claro, por supuesto que por eso no. No intento atacar la disciplina. La ortodoncia sigue siendo maravillosa, ¿sí? A mí me parece que todas estas cosas lo que hacen es enriquecerla. Por ejemplo, los dientes, si seguimos hablando de posiciones, los dientes generan o determinan instintos reaccionales. Por ejemplo, la lengua tiene una capacidad propioceptiva enorme. Entonces, todos sabemos que cuando hay algo que molesta, la lengua va y toca, ¿sí? Entonces, en ese contacto que hace la lengua, por ejemplo, en una pieza que está mal ubicada, va a determinar a nivel central cierto mecanismo, cierta actitud reaccional, que se llama instinto reaccional. Si yo corro esa pieza a la fuerza, si yo tengo conflictualmente ese instinto reaccional instalado, es como que voy a quedar en situación de estrés. En vacío. Entonces, lo ideal sería, en ese caso, biodecodificar, entender por qué esa pieza está en ese lugar y seguramente después recurrir a la ortodoncia tradicional para corregir. Pero es una terapia mucho más sutil. ¿Perdón? Es más sutil, es un tratamiento más sutil. No es que es un tratamiento de ortodoncia. La biodecodificación lo que te va a ayudar es a saber qué te quiere decir el cuerpo con eso. Hablando de la ortodoncia, o hablando de una caries, o hablando de una inflamación de encía, o hablando de lo que fuera. No es que vas a tratar a través de eso, ¿sí? Vas a tratar a través de las técnicas tradicionales, pero sí vas a entender un poco mejor qué es lo que somos. Las causas. Las causas. Y específicamente, cuando hablamos de los dientes, pensá que están en la boca, están en el punto de entrada, donde nosotros nos nutrimos del alimento desde lo físico, pero también desde lo simbólico y también desde lo afectivo. Tanto lo que entra como lo que sale, ¿no? Y lo que sale, que expresa quiénes somos, nos expresamos a través del verbo, ¿sí? Entonces, los dientes están allí con toda su estructura cristalina, que eso es interesante que te cuente, porque ¿de dónde viene los esto? dientes? Bueno, los dientes están compuestos por diferentes tejidos, como el esmalte, la dentina, el cemento. Pero el esmalte, específicamente solamente el esmalte, tiene un origen embriológico en el ectodermo del tubo neural, que el ectodermo es la parte de afuera de ese tubito que somos, incluso antes de que seamos un embrión, ¿no? que ya tiene una cabecita. Sí. Bueno, ese tubito con su capa externa, que es el ectodermo, en el mismo lugar, además del ectodermo, se origina la piel, el tejido nervioso completo y el esmalte dental. Desde que somos embriones. Desde que somos embriones. Entonces, fíjate que ya comparten, desde su mismo nacimiento, comparten la misma dinámica bioeléctrica. Y fíjate, otra cosa curiosa, que esa la aprendí en meditación. O sea, nada que ver. No, pero no, es como odontología. Sí, no en odontología. ¿Qué? La glándula pineal, sí, que es algo que todos los meditadores tendemos o queremos incentivar y activar, tiene en su constitución cristales de hidroxiapatita, los mismos con los cuales está formado el esmalte dental. ¿Y cuando se calcifica, qué pasa? Mira, con eso, hay teoría, ¿no? Hay teoría, porque en realidad tiene calcio, tiene cristal,
¿sí? Tiene cristal y lo necesita la glándula, porque en realidad esos cristalitos que hay adentro de la glándula van a hacer que cuando viene el líquido cefalorraquídeo, empuja los cristales y eso se llama fenómeno piezoeléctrico, que ese empuje va a generar electricidad. Estamos hablando de fenómenos microscópicos. Hablamos físicos y eléctricos. Físicos. Hablamos del líquido cefalorraquídeo y me estás dando pie para entrar a la terapia craniosacral. Que es otra de las cosas que con tus pacientes, aquellos que por supuesto lo asumen y lo entienden como positivo y como terapéutico, lo utilizás. ¿Qué es la terapia craneosacral? ¿Cómo la explicarías? Mira, lo haces con tus pacientes, sí, aquellos sí. Que lo reciben para sí Sí, de buen y agrado. lo hago cuando el paciente, por ejemplo, presenta trastornos de articulación temporomandibular o vértigo, específicamente bruxismo, pero también cuando la persona quiere, por ejemplo, ante un dolor o una fibromialgia, quiere relajar. Lo que hace la terapia craneosacral es trabajar con un contacto manual muy suave. Es una terapia que deriva de la osteopatía y el contacto es de 5 gramos, o sea, es casi imperceptible. Casi imperceptible, pero yo creo que es un contacto muy suave con implicancias muy profundas, porque en realidad lo que buscas es la regulación de la viscosidad del tejido conectivo. O sea, que el tejido conectivo, que es como una gran red que nos recorre, se llama fascia. Antes se llamaban las fascias y ahora se dice la fascia porque es una sola. Que recorre. Está todo conectado, exactamente. Nos recorre y aparte cubre absolutamente todo, desde una célula a una fibra muscular. ¿Tiene su propio pulso? Un músculo. El pulso lo traduce, digamos, es una consecuencia del líquido cefalorraquídeo que no es de la fascia, es una consecuencia del líquido cefalorraquídeo que discurre en todo nuestro sistema nervioso, tanto en el encéfalo como la prolongación a través de la médula espinal. ¿Y la terapia qué hace? ¿Armoniza esto? La terapia lo que busca es eléctrico. O sea, por eso digo que es todo, los mecanismos son los mismos. Vos podés ir por un lado, podés ir por el otro, pero lo que estás buscando siempre es la regulación del sistema neurovegetativo. Y lo que hace la terapia es estimular la autorregulación, o sea, se apoya en la capacidad que tienen todos los organismos de autorregularse, de autoequilibrarse, de llegar a su funcionamiento ideal. Y lo que busca es la eliminación de las restricciones que puede haber en ese tejido conectivo. Esas restricciones van a producir una limitación al movimiento de los tejidos, también del flujo de líquido cefalorraquídeo, entre otros. Pero imagínate que como la fascia cubre una arteria, una vena, un nervio, todo lo que discurra por nuestro cuerpo va a tener más fluidez, una mejor fluidez, si ese tejido está laxo y no está denso y apretado y colagenoso. Claro, se entiende. Todo para vivir mejor, se supone. Exactamente, todo tiende al bienestar. Sí, todo tiende a estar mejor, como dice el zócalo abajo de esta charla que estamos teniendo. Todo esto vos, claro, son años y años de estudiar, de teosofía hasta metaquinesis o meditación, mindfulness, para sentar a un paciente en tu sillón y mirarlo desde una manera mucho más integral. Y que bueno, además de haberle arreglado la caries o el conducto o lo que fuere, se supone que sale una persona más sana íntegramente, porque vos aprovechás, yo te tengo, digamos, sos mi odontóloga, soy tu paciente, cada 6 meses regularmente estoy allí, y vos permanentemente a todos los pacientes les hablás como me hablas a mí y les enseñás y les explicás. Mira, yo creo que uno termina siendo aquello con lo cual se fue nutriendo, ¿no? Entonces, mi mirada odontológica fue cambiando a lo largo de mi vida porque yo fui cambiando. Claro, porque vos no me estás hablando hoy, cuando me atendés, de lo mismo que me hablabas hace 12 años atrás, ni que hablar hace 30. Hace 30 años me arreglabas la cara y me decías por qué, me enseñabas cómo cepillarme y chao, nos vemos dentro de 6 meses. Tal cual, porque uno va creciendo y va cambiando, ¿no? Y mi intención no es agotarlo en la odontología, sino que mi intención es el bienestar propio, y todo aquello que a mí me ha hecho bien, que me sirvió, me gusta compartirlo. Claro. Para vos tiene que ser, conociéndote como te conozco, como nos conocemos, tiene que ser
no digo un salto al vacío, pero debe generarte bastante vértigo esto de todo lo que sabés para vos, compartirlo generosamente con los demás a través de un medio masivo. ¿Para eso creaste Puente al Infinito? Mira, Puente al Infinito... Puente al Infinito es tu cuenta, es una cuenta de Instagram, de Instagram, que te llevó mucho tiempo poder ponerla, sí, mostrarla. Sí, porque vos me conocés, yo soy bastante ermitaña, pero de alguna manera me parecía que no era responsable no transmitir todo esto que yo había integrado y que a otro le podía servir. Claro, entonces es casi una charla como esta, pública, que la van a ver, no la van a ver muchos, pero 5.000, 10.000, 100.000 personas la van a ver seguramente. ¿Te genera un poco de vértigo eso? No sé si el vértigo es que me vean a mí. Tal vez me gustaría poder o aprovechar este espacio, que además te agradezco, para transmitir todo lo que hay, todo lo que somos, que, ojo, yo conozco una partecita ínfima, muy chiquitita, sí, pero... Claro. Por ahí despertar la curiosidad de que cada uno, también en su ámbito y en su profesión, trate de ir juntándonos las partes. O sea, tenemos que, yo creo que llegó la etapa de dejar de fragmentarnos, ¿no? O sea, que en esta fragmentación, que fue maravillosa para profundizar el conocimiento, pero ahora llegó el momento de unirnos. Exactamente. Y hablame, para finalizar, hablame de algo que ya me habías en algún momento referenciado, y que yo se lo referencié a algunos amigos y quedaron muy, muy interesados, explicáselos ahora, que es constelación con equinos, con caballos. Ay, qué bárbaro eso. Eso me tiene Yo tengo amigas consteladores, fascinada. Amigos en comunes que tenemos que son consteladores, facilitadores, pero vos estás haciendo constelación con equinos. Mira, fue descubrir otros seres. Yo tengo relación con los caballos desde mis 11 años. Claro, desde chiquita. Claro, pero la verdad que descubrí otro mundo y estoy intentando meterme en el mundo de ellos. No que ellos vengan a mi mundo, sino que estoy tratando de meterme yo en el mundo de ellos. Por ahora me están dejando, estamos muy felices juntos. Son muy vigías, son ¿no? Sabios. Sí. Son seres Pero siempre sabios. Están en estado de vigilia siempre permanente. Están en el estado de atención, siempre, vigilante, ¿no? Porque son seres que han sido depredados. Ellos no son predadores de otros. Entonces siempre se han mantenido hasta acá, a lo largo de toda su evolución, justamente apoyándose en el conocimiento de lo qué es lo que está pasando en el medio y comunicándoselo a la manada. A veces sí, a veces se echan, pero sí duermen parados. Bueno, ¿y cómo se hace para constelar con caballos? Mira, para constelar con caballos, bueno, específicamente ahora estamos trabajando en la Escuela Ecuestre Lucero, que hay unos caballitos allí amorosos, y está Soledad, que me ha facilitado su espacio para hacerlo. Los caballos en realidad no son ni psicólogos, ni hacen toda una interpretación, por supuesto. Los caballos lo que hacen es, de alguna manera, tienen una capacidad de percibir el campo mucho mayor que la nuestra. Entonces ellos lo que están permanentemente contándose entre ellos, además, por eso para constelar con caballos tienen que ser mínimo 3, 4, mínimo. Mínimo 4 caballos. Mínimo. Con 3 se puede, pero mejor que sean 4 más, porque ellos en realidad lo que están haciendo es contándole al resto de la manada qué es lo que está entrando. Y uno entra con todo lo que es. Por eso digo que, bueno, es infinita, la curiosidad es infinita, porque ¿qué es lo que somos? ¿Con qué venimos? No venimos Ponés solamente... 4 caballos en el campo, ponés el consultante y te pones vos tratando de constelar. Sí, tiene que haber algunas condiciones. Por ejemplo, que ese consultante esté abierto a esto que te estoy contando, ¿sí? O sea, no que lo lleven obligado. Claro, ¿todo dentro de un corral? Puede ser adentro del corral o puede ser... O sea, uno puede estar adentro del corral o puede estar afuera. Sí tiene que ser en un espacio que no sea enorme, porque tenemos que interactuar con los caballos, ¿sí? O por lo menos verlos a ellos, y si es muy grande el espacio, por ahí les va a dar ganas de correrse un poco. Pero la verdad que es difícil de contar, te puedo contar de cualquier manera, pero no creo que alguien solamente por escucharlo se dé cuenta de lo que es. Tenés que vivenciarlo. Sí. Así que te invito a que vengas un día. Sí, ya me estás invitando. Todo lo que acabas de decir, ¿te animás a ponerle la firma? Sí, claro. Muchas gracias. A vos.